Que hoy nos compete tratar es el tema relacionado a la Junta General de Socios, Accionistas y Partícipes dentro de este estado de emergencia que actualmente estamos viviendo. Para ello, me parece súper importante recapitular las normativas que se han determinado, se han expedido en estas últimas semanas respecto a este tema. Arrancamos el 16 de marzo del 2020 con el decreto ejecutivo 1017 dictado por el presidente Lenín Moreno, mediante el cual se determinaron varias situaciones que realmente marcaron un cambio a nivel de la situación de la sociedad ecuatoriana. Primero, la declaratoria del estado de excepción. En función de la pandemia por el virus COVID-19 y en función a la calamidad pública que ha venido viviendo el país en general. A través de este decreto se desarrolló una situación de movilización a nivel de todas las autoridades públicas del país, de la administración pública en general, encaminada a destinar todos los recursos y todo el contingente a atender el tema de la emergencia sanitaria que se está viviendo actualmente, lo cual desplazó otro tipo de temas y obligaciones que como ciudadanos tenemos en el día a día a un segundo plano, ya que en sí todo el contingente del Estado está volcado a contrarrestar el tema o a prevenir el tema de la pandemia que actualmente estamos atravesando. A través de este decreto se suspendieron ciertos derechos y garantías constitucionales que en el día a día tenemos todos los ciudadanos, como es el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de asociación y de reunión. Se restringió lo que es el tema de la movilidad de los ciudadanos con el toque de queda correspondiente. Y si bien este decreto fue expedido o habló de una semana aproximadamente en la que se iban a manejar todas estas características propias del estado de excepción, sin embargo, esto se ha venido postergando a través de las continuas resoluciones del COE Nacional frente a una situación de dramáticas características como es la pandemia del COVID-2019 que estamos viviendo. Esto motivó a que otras instituciones a nivel público se vieran abocadas u obligadas a expedir una serie de resoluciones que frenaban, suspendían plazos, suspendían términos y dejaban en suspenso también obligaciones por parte de cada uno de los ciudadanos, ya sean personas naturales o personas jurídicas, que se tenía frente a las instituciones públicas en general y a las entidades de control. Recordemos que también con el decreto 1017 se suspendió la jornada laboral y prácticamente las empresas que no constituyen la excepción, es decir, empresas destinadas a la distribución de alimentos, a la salud, etcétera. Por lo general, el resto de empresas del país se vio abocada a suspender la jornada laboral. Ya en materia, en lo que atañe a lo que es el tema de la Junta General de Socios, Accionistas y Partícipes de las empresas, la Superintendencia de Compañías durante este tiempo ha venido expidiendo varias resoluciones frente a las obligaciones que año a año todas las empresas sujetas a control de la Superintendencia debían cumplir. La primera resolución fue la 2715, acorde con el decreto ejecutivo 1017, expedida también el 16 de marzo del 2020 por el superintendente de compañías, mediante la cual se prorrogó el plazo para que las empresas presenten todas las obligaciones que anualmente deben presentar. A ver, partamos de lo siguiente. El artículo 20 de la Ley de Compañías establece como obligatoriedad de las empresas presentar en el primer cuatrimestre del año la documentación correspondiente a balances, estados financieros correspondientes al ejercicio económico que se cerró, esto es, el ejercicio económico del año 2019, informes de gerente, informes de comisario, informes de auditor en el evento de que las empresas estén obligadas a llevar o a tener una auditoría externa, nómina de administradores y socios,
todos estos documentos que constituyen obligación de las empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y que deben ser presentadas bajo lo previsto dentro del artículo 20 de la Ley de Compañías, deben ser cargadas en el sistema de la Superintendencia de Compañías en el primer cuatrimestre del año posterior a la culminación del ejercicio económico. Estamos hablando de que si el ejercicio económico culminó en el año 2019, todas estas empresas sujetas a control de la superintendencia deberían hacer esa carga de información hasta el 30 de abril del año subsiguiente. En el evento de que las empresas no realicen esta carga de información en el sistema de la superintendencia de compañías, se ven sujetas a multas dispuestas por la Superintendencia de Compañías frente al incumplimiento en el que pueden incurrir. No obstante, en el caso específico, con la resolución 2715, la Superintendencia de Compañías, acorde con la realidad y la situación del país como tal, se vio abocada a prorrogar ese plazo por 30 días adicionales, contados a partir de que se culmine este plazo que tienen ordinariamente las empresas para presentar o hacer esa carga de la información. Si es que las empresas debieron hacerlo hasta el 30 de abril de cada año, con esta resolución se generó una prórroga que llegó hasta o supuestamente llegaba hasta el 30 de mayo del año 2020. No obstante, y en vista de la situación que actualmente estamos viviendo, el día 15 de abril del 2020, esto es el día de ayer, la Superintendencia de Compañías volvió a expedir una nueva resolución con el objeto de prorrogar el plazo para el cumplimiento de esta obligación y avanzó o prorrogó este plazo hasta el 30 de junio del año 2020. ¿Por qué sucede todo este tema? Porque, claro, muchos nos preguntaremos, bueno, si la información se la puede cargar a través del sistema, en muchas empresas se está tratando de avanzar con el trabajo a través de la modalidad del teletrabajo. ¿Por qué no podemos cargar todos estos informes, balances y demás que constituyen obligaciones formales que estas compañías sujetas a control de la superintendencia deben cumplir año a año? Y aquí es donde entra la parte técnica de la situación actual y por qué la superintendencia adopta estas resoluciones con el afán de prorrogar estas obligaciones. Para ello es importante hacer un análisis respecto a lo que son las juntas generales. La Junta General de todas las compañías sujetas a control de la superintendencia viene a ser el máximo órgano directivo y administrativo, ya sean de las compañías limitadas o de las compañías anónimas, que son las más generales, digamos, a nivel de la economía del país y de la situación productiva del país, ¿no? Al ser el máximo órgano, al tener la calidad del máximo órgano, tiene ciertas atribuciones que le competen estrictamente a este órgano, y una de esas atribuciones es justamente la posibilidad de aprobar todo lo que es el tema de balances, estados financieros de los ejercicios económicos que culminan, aprobar los informes de los administradores de la compañía, hablemos del informe del gerente general, del presidente ejecutivo, los informes en el caso de las compañías obligadas, como las compañías anónimas, a tener un comisario, tienen que aprobar ese informe del comisario, y si las empresas están obligadas a tener una auditoría, la Junta General tiene la capacidad de aprobar el informe presentado por los auditores externos. Más allá de eso, la Junta General también tiene la posibilidad de resolver en esta junta que debe realizarse dentro del primer trimestre de cada año, el destino de las utilidades que vaya a tener la compañía o que haya tenido la compañía en el ejercicio económico que cerró, y compensarlo también y resolver también el destino de las pérdidas
ver si es que una empresa ha generado pérdidas durante el año 2019 o el ejercicio económico anterior, la Junta General tiene la capacidad de resolver qué hace con esa pérdida, si compensa esa pérdida con utilidades generadas en ejercicios económicos anteriores y demás. Estas juntas, la Junta General, ¿por qué tiene este poder? Porque la Junta General está conformada por todos los socios o los accionistas de las empresas. ¿Cuál es la diferencia entre un socio y un accionista? El rato que yo hablo de un socio, me refiero a uno de los propietarios de una compañía limitada, que es una compañía más restringida, y cuando me refiero a los accionistas, me refiero a una compañía anónima, que es una compañía amplia, grande, en donde no existe este factor de confianza como tal, frente o respecto a todos los propietarios de las empresas. Y he hecho esta distinción porque esto sí va a marcar una diferencia entre los mecanismos o el procedimiento que cada una de estas empresas debe llevar adelante para culminar con esta junta en donde se aprueben o no se aprueben todos estos balances, informes y demás. Estas juntas generales, según lo dispone la ley de compañías, son juntas generales que deben manejárselas ordinariamente, es decir, para la aprobación de todos, de lo que son balances, informes de administradores, informes de comisarios, informes de auditores. Estas juntas deben manejarse dentro del primer trimestre del año. Entonces, ordinariamente se lo maneja dentro del primer trimestre del año y las empresas, con esa aprobación previa de la Junta General, pueden hacer esa carga de información a nivel de lo que es ya el sistema de la superintendencia de compañías. ¿Qué es lo que nos dice la ley respecto a cómo programar o organizar estas juntas generales? Lo que nos dice es que, en principio, la Junta General puede llevársela a cabo en el domicilio de la compañía, pero la ley es un poco más progresista en ese sentido y ya no solamente me habla de realizar una Junta General a través del domicilio de la compañía, sino que también contempla la posibilidad de que estas juntas generales se las realice de forma telemática. ¿A qué me refiero con esto? Que las juntas generales, bajo lo previsto dentro de la ley de compañías, sí se las puede realizar a través de una plataforma virtual en donde todos los socios o todos los accionistas puedan acceder y puedan llevar adelante y tratar cada uno de esos puntos del orden del día. No obstante, es pertinente considerar que, si bien la ley, a través de una reforma implementada en el año 2018, ya nos da esta opción, sin embargo, la mayoría de compañías no ha considerado este punto dentro de sus estatutos sociales, y al no considerar este punto dentro del estatuto social, que es como el cuerpo constitutivo de la empresa, se ve abocada a seguir lo que establece su estatuto, y es muy probable que su estatuto no considere o no haya considerado esta reforma y no contemple la posibilidad o la opción de que estas juntas se las pueda realizar de forma telemática. Esto ya constituye una primera traba por la cual no se puede avanzar con este proceso y dar cumplimiento a las obligaciones formales de la superintendencia, porque eventualmente, si yo tengo un socio, si tengo un accionista que por obvias circunstancias está en desacuerdo con informes y demás, corro un riesgo o una contingencia de que en un momento determinado trate de provocar una nulidad de esa junta que se puede haber realizado a través de un medio telemático. Es pertinente que todos estos informes se aprueben a través de la Junta General. ¿Y por qué razón es básico, es vital este tema? Porque el rato que la Junta General de mi empresa, ya sea compañía anónima o limitada, ha procedido con la aprobación de mis balances, mis estados financieros, el informe de gerente, el informe de comisario y los informes de auditoría, en estos dos últimos casos, en las empresas que están obligadas a manejar este tipo de informes,
El rato que la Junta aprueba esta información, descarga toda responsabilidad de los administradores de la compañía. Entonces, pensemos en lo siguiente, y esto es algo sumamente importante y es algo que entiendo va a ser de interés de todos los agremiados del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y en general de los contadores a nivel del país. Tanto el gerente cuanto los contadores y financieros que están trabajando con el gerente y preparando todo el tema de la información contable y preparando balances y preparando estados financieros, es un equipo el que se encarga de este tema, un equipo bajo la tutela y bajo la responsabilidad del representante legal de una empresa. El momento en que yo como representante legal pongo en conocimiento de los socios, pongo en conocimiento de los accionistas este balance, estos estados financieros y estos informes, y la Junta me aprueba toda esta información, yo como gerente, como representante legal, descargo mi responsabilidad y libero a mi equipo de cualquier responsabilidad que se pueda generar frente a esa información. Por regla general, el momento en que mi Junta General me aprueba mis balances y mis informes, yo como representante legal de la compañía en la que desempeño esta función, descargo mi responsabilidad y descargo la responsabilidad de mi equipo como tal. Excepto o con la excepción de que yo como representante legal haya falseado la información que le presenté a mi Junta General. Pero por regla general, la aprobación de la Junta General de dichos informes me descarga a mí de toda responsabilidad en ese sentido. Ahora bien, como representante legal y al mando, digamos, de este equipo financiero de cada una de las empresas, compañías sujetas al control de la superintendencia, yo estoy obligado a preparar los balances, los estados financieros, los informes, mi informe como administrador, dentro de los 60 días posteriores a la culminación del ejercicio económico. Si es que la culminación del ejercicio económico se dio el 31 de diciembre, en el caso específico del año 2019, yo tengo 60 días posteriores a esta fecha para tener listos todo lo que son informes, balances y demás. Si soy una compañía limitada, no estoy obligada a tener un comisario. Si es que mi estatuto no me obliga a tener un comisario, que un comisario es un contralor interno de la compañía, no tengo la obligación de tener un informe de comisario. Pero si soy una compañía anónima, por ley debo tener un comisario dentro de la empresa, que es una especie de contralor interno, que se encarga de revisar cada uno de los movimientos contables que se realiza a lo largo de todo el año. Y más aún, si es que estoy obligado a tener en cualquiera de los dos casos, ya sea compañía anónima o limitada, una auditoría externa, necesito también presentarle a mi Junta General este informe de auditoría externa que lo tienen que hacer los auditores. Si yo como gerente debo culminar y cerrar toda mi contabilidad del ejercicio económico anterior dentro de los 60 días subsiguientes, una vez que haya cerrado esta información, estoy obligado, si soy compañía anónima, a remitir esta información a los comisarios de la empresa, a fin de que los comisarios, en un término de 15 días, revisen la documentación que yo les estoy enviando y puedan también preparar su informe de comisario y pueda también el auditor externo, si es que estoy obligada a tener auditoría externa, entrar a revisar minuciosamente cada uno de los movimientos contables que ha hecho mi compañía. Y ustedes, como gremio contable y de auditoría, saben con exactitud que este trabajo es un trabajo muy minucioso, que lleva su tiempo y que requiere inclusive el contacto, ya sea del auditor o del comisario, con la empresa como tal, para poder revisar todo lo que es el tema de libros contables, etcétera, etcétera. Evidentemente, si es que a los 60 días de haber culminado este ejercicio económico, yo tengo que agotar todo este procedimiento, definitivamente, y bajo el esquema que vivimos,
Todo esto no se va a poder implementar en tanto no exista al menos un levantamiento parcial de esta restricción de movilidad y de esta suspensión de la jornada laboral a nivel de todo el aparato productivo del país. El rato que yo ya tengo todos estos informes que van a ser puestos en conocimiento de la Junta General, yo debo, como representante legal, convocar a la Junta General correspondiente para efectos de que la Junta conozca ese balance. La ley de compañías establece que, tanto para las compañías limitadas como para las compañías anónimas, esa convocatoria yo la debo realizar mínimo con 5 días de anticipación. Esta igual es otra reforma implementada en el año 2018, si mal no recuerdo. No obstante, ahí también tengo una traba respecto a los estatutos de las compañías, porque muchos estatutos que no han actualizado o no se han actualizado a estas normas dadas por la ley de compañías, muchos me establecen periodos de 8 días, de 15 días para poder realizar esta convocatoria para que se realice la Junta General. La ley de compañías da también la opción de que esta convocatoria se la realice a través de medios electrónicos, como por ejemplo un correo electrónico, pero de igual manera, si es que en mi estatuto yo no preveo esa posibilidad, y la posibilidad que yo preveo es que esa convocatoria se la realice a través de una publicación en la prensa, o que esa convocatoria se la realice físicamente, es inviable que en este periodo que actualmente estamos viviendo, las convocatorias puedan llegar a los socios y accionistas siguiendo o acatando lo que tengo previsto dentro del estatuto, sin que después pueda tener una alegación de nulidad respecto a la junta que voy a realizar. Pero vamos a suponer que mi estatuto me diga que tengo que realizar la convocatoria con 8 días de anticipación. Y vamos a ir más allá y vamos a suponer que mi estatuto me diga que esa convocatoria yo la puedo realizar a través de un correo electrónico. Tanto la ley de compañías cuanto el reglamento de juntas generales que rige para este tipo de temas, a mí me establece que más allá de los 8 días con los que yo debo contar para realizar esta convocatoria, mis documentos, mi documentación debe estar al alcance de todos los socios y accionistas, mínimo con 15 días de anticipación a que se realice la junta. Y aquí es muy importante considerar que si yo soy una compañía limitada, si yo soy una compañía anónima, como accionista de esta compañía anónima, yo tengo derecho a que a mí se me entreguen mis balances, mis estados financieros, se me entreguen el informe de gerente, el informe de comisario, el informe de auditor externo para yo poder revisar toda la documentación antes de que se implemente la junta y antes de que yo participe en la junta para poder resolver si apruebo o niego esos balances. No obstante, si es que soy socio de la compañía, justamente por ser parte de una compañía limitada, que es una compañía más restringida, que es una compañía más familiar, que es una compañía más de confianza, la ley a mí me da la opción de que yo no solamente tenga acceso a esos balances, a esos estados financieros, a esos informes de las compañías como tal, sino que adicionalmente pueda tener acceso a todo lo que son libros contables y a la documentación correspondiente a todo el movimiento financiero de mi compañía. Evidentemente, esa información es una información que no se la puede enviar por correo electrónico, no solo por volumen, sino por un tema de confidencialidad. Es una información que no la puedo prestar al socio o accionista, no le puedo mandar a una dirección determinada. Entonces, en ese punto, el socio tiene que acercarse a las instalaciones de la compañía si tiene algún tipo de inquietud para poder revisar esa información. Y asimismo, revisar todo lo que son informes, balances, estados financieros, etcétera, etcétera. En ese punto, si es que yo como socio o como accionista no puedo tener acceso a toda la información, por más que me convoquen a una junta a través de un medio telemático y por más que la junta se pueda llevar a través de este medio, yo
se estaría atentando contra mi derecho al conocimiento de cómo son todos los movimientos de la compañía como tal, y no tendría la información suficiente como para adoptar una resolución dentro de la Junta General. Siendo este el caso, y bajo esas circunstancias, los accionistas o los socios que no han podido tener acceso a esa información tienen la opción de pedir prórrogas de las juntas cuando no han estado debidamente informados, hasta poder informarse y poder llevar adelante o adoptar cualquier resolución que deban adoptar respecto a los documentos que se conocen en este tipo de juntas. Entonces aquí tengo otra traba respecto, me dan un segundo, pero me están indicando que no se escucha. Sí, quisiera ver si es que se me escucha. Espero que todos me estén oyendo. Ya, frente a esta situación, es pertinente que los socios, es pertinente que los accionistas puedan accesar a la información a la que tienen derecho conforme a lo previsto dentro de la ley para poder participar en las juntas generales correspondientes. En este momento que estamos con una restricción de movilidad bajo lo que está previsto dentro del decreto 1017, es inviable. A ver, voy a parar un segundo, por favor, porque sí, me dicen que sí se escucha, no sé qué, algunas personas me están comentando y me dicen que no se escucha. Ya, voy a tratar de ser un poco más, voy a levantar un poco más la voz. En realidad, dentro de este parámetro, si es que yo no tengo la posibilidad de accesar a esta información, difícilmente voy a poder participar en una junta para efectos de adoptar resoluciones respecto a aprobación de balances o no. Aquí tengo otra traba por la cual, al no poder aprobar esta información, tampoco la puedo cargar frente a la Superintendencia de Compañías. Una vez que tengo, que puedo llevar adelante esta junta, así sea a través de un medio telemático, la junta o los puntos que se trate dentro de la junta tienen que ser aprobados a través de o tienen que constar o tienen que reposar en una acta de junta general. Y bajo este esquema, lo que me dice la ley de compañías es que esta acta de la junta general tiene que ser una acta física, firmada tanto por el presidente de la Junta como por el secretario de la Junta, y adicionalmente tiene que ser física, debe estar foliada, y de esto debe desprenderse un expediente en mi compañía con toda la documentación de soporte a esa Junta General. Entonces, en este punto, aunque las compañías puedan llevar adelante sus juntas de manera telemática, es muy difícil que podamos dar cumplimiento a la elaboración de un acta y poder recabar físicamente la firma tanto del presidente cuanto del secretario de la Junta para yo poder cargar esa información al sistema de la Superintendencia de Compañías. Y aquí sí yo quiero hacer un breve paréntesis y plantear lo siguiente. En realidad, con todo lo que estamos viviendo, con esta situación que realmente ha sido una situación que nos cogió sin previa preparación a ninguno de los ciudadanos del mundo, diría yo. Países como el nuestro tienen que avanzar en muchos temas, en muchos procedimientos. Y realmente esto yo creo que es el punto de partida para que se genere un cambio de mentalidad a nivel de cada una de las personas, porque vamos a tener que avanzar y vamos a tener que dar un paso más allá hacia todo lo que son medios tecnológicos, medios telemáticos. Pensemos que este tema de la pandemia es un tema que probablemente se vaya a postergar en el tiempo y vamos a tener que acceder a suprimir o a suplantar trámites y manejos manuales por manejos tecnológicos y manejos telemáticos. Frente a eso, por ejemplo, una alternativa, si es que yo he podido llevar adelante mi junta de manera telemática, es, por ejemplo, tener una firma electrónica. Si es que yo tengo una firma electrónica como presidente o como secretario de la Junta, yo puedo, a través de mi firma electrónica, dar fe y certificar que lo que consta dentro del acta es lo que se trató dentro de la Junta. Y la superintendencia
al amparo de otros cuerpos normativos, no solamente cuerpos legales atinentes al sector empresarial como ley de compañías o como resoluciones o reglamentos expedidos por la superintendencia, sino otros cuerpos normativos como por ejemplo la ley de comercio electrónico. Debe avalizarme esta acta de Junta General que yo tengo que cargar y subir junto con mis balances sin ponerme ningún tipo de trabas en ese sentido. Lamentablemente, y como les indico, este es un tema que nos cogió imprevisto a todos, no estuvimos preparados para este tema y no nos dimos cuenta con la debida anticipación de la importancia de dar ese salto o ese paso más allá hacia todo lo que es el tema de medios tecnológicos. Y es muy probable que hoy por hoy las compañías tengan todas estas trabas que estamos indicando, tengamos compañías que, por ejemplo, indiquen que la convocatoria se la tiene que realizar a través de publicación por prensa o entrega de la convocatoria directamente al socio o accionista de la empresa de manera física, y no hayamos preveído la posibilidad o incluido dentro de nuestro estatuto la posibilidad de realizar una convocatoria vía correo electrónico. Tal vez no hayamos adaptado nuestro estatuto a esta opción o a esta posibilidad que nos da la ley de compañías de manejar juntas de forma telemática, y en este momento nos veamos con todas estas trabas como para poder cumplir con estas obligaciones formales frente al órgano de control, que en este caso es la Superintendencia de Compañías. En ese punto, y frente a este tema, la superintendencia ha reaccionado acorde a la realidad que vive el país, evidentemente, porque no puede empezar a colocar multas, porque en realidad todos estamos restringidos de nuestro derecho constitucional a la libre movilización, y obviamente todos sabemos y entendemos que esto es una situación que responde a una emergencia sanitaria. No podemos accesar a toda esta información. Entonces, la superintendencia, adelantándose a esta situación, lo que ha hecho es prever la posibilidad de que estos plazos se amplíen, y como les digo, el día de ayer se expidió la última resolución, que es la número 2930, mediante la cual se nos permite acceder o cargar la información y cumplir con todas estas obligaciones formales frente a la superintendencia hasta el 30 de junio del año 2020. Es muy importante, o sea, aquí hemos visto muchos temas de forma y muchos temas de fondo de por qué razón nosotros no podemos cargar balances, no deberíamos cargar balances de estados financieros, además de que no nos va a permitir la superintendencia como tal, sin esta acta de Junta General que respalde la aprobación de socios y accionistas de todo ese balance de esos estados financieros que tiene mi compañía, y pueda yo como representante legal descargar mi responsabilidad y la de mi equipo financiero, mi equipo contable, frente a todo el manejo financiero y contable que se ha realizado dentro de la empresa. Es perfectamente comprensible que este plazo haya avanzado hasta el 30 de junio, porque si nos retrotraemos a la fecha, este decreto ejecutivo se lo expidió el 16 de marzo del 2020, y es muy probable que a esa fecha, el 16 de marzo del 2020, muchas empresas no hayan culminado ese proceso de preparación de balances, ese proceso de preparación de informes y ese proceso de auditoría externa, inclusive en aquellas empresas que están obligadas a manejar o a levantar una auditoría externa. Frente a esta situación es lógico, es absolutamente racional que se prorroguen estos plazos, no se pueda cargar esta información, y esperemos hasta que podamos ajustar todos nuestros procedimientos, porque aunque la ley me diga que telemáticamente yo puedo manejar una junta general, si es que mi estatuto no prevé esa opción y tengo algún socio o algún accionista que no esté conforme con las resoluciones adoptadas por la junta,
podría impugnar esa junta en función de que no se está cumpliendo con lo previsto y con lo determinado dentro del estatuto. Creo que con esto un poco concluyo mi exposición. A continuación, lo que quisiera es ver si es que abrimos alguna ronda de preguntas. Entiendo que hay algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tienen y quisiera ver si es que podemos avanzar con estos temas. Alguien me pregunta que si es que tengo los nombramientos vencidos al momento de la junta es válida. En efecto, la junta es válida. O sea, si es que tengo nombramientos vencidos de mis representantes legales, por ley la representación legal se extiende por el plazo que consta dentro de mi estatuto, es decir, yo puedo designarles a mis representantes legales por 2 años y ese nombramiento va a estar vigente en los 2 años subsiguientes luego de la inscripción en el registro mercantil e incluso hasta que esa persona sea legalmente reemplazada o, en su defecto, hasta que se inscriba ese nuevo nombramiento. No tengo ningún problema porque ahí lo que existe es una prórroga de funciones legalmente reconocida en el sentido de que esos nombramientos continúan vigentes hasta que se inscriba el nuevo nombramiento, ya sea del mismo representante legal o se subrogue o se sustituya a ese representante legal por otro. A ver, tengo por aquí una pregunta que me dice que para que se instale la Junta General, ¿qué porcentaje de capital pagado se requiere? El porcentaje que yo requiero para instalar la Junta General en primera convocatoria es de mínimo el 50% del capital. Una vez que tengo presente el 50% del capital pagado, yo puedo instalar la Junta General o en su defecto, si es que no he logrado tener ese quórum previsto dentro de la ley de compañías, debo esperar a una segunda convocatoria, salvo que mi estatuto establezca lo contrario al respecto. Tengo por ahí otra pregunta que me decían, dice, ¿debo hacer una nueva publicación convocando a Junta ya que fue suspendida por la emergencia sanitaria? Evidentemente sí. Si es que usted ya convocó a Junta General y no pudo realizar esa Junta en función de la emergencia sanitaria, lamentablemente sí, se tiene que realizar una nueva convocatoria. ¿Y por qué razón? Porque los socios o accionistas de la empresa tienen que estar enterados de cuándo se va a realizar esa nueva Junta que no se la pudo llevar adelante por la emergencia sanitaria. Bajo los medios que prevea su estatuto, si es que su estatuto le dice que tiene que realizar la convocatoria por prensa o le dice que puede realizarlo a través de correo electrónico, tiene que manejarlo de esa manera, tiene que volver a convocar a los socios o a los accionistas. Tengo acá otra pregunta que me dice, en el caso de que no esté presente el gerente para realizar la Junta, ¿quién preside la Junta? ¿Puede ser el presidente o puede realizarlo una persona a la que se entregó un poder? En caso de ser afirmativo, el poder que se debería realizar. A ver, ¿cómo se maneja esta situación en este tipo de casos? Si es que yo, quien preside la Junta General es quien lo determina o quien está determinado para esa función dentro de mi estatuto. Si en mi estatuto dice que preside la Junta General el presidente de la compañía, es el presidente quien tiene que presidir esa Junta General, no el gerente general. Por lo general, en la mayoría de estatutos, es el presidente quien preside la Junta y es el gerente quien realiza las funciones de secretario de la Junta. No obstante, si es que no estuviera físicamente no puede estar el presidente o físicamente no puede estar el gerente de la compañía, es pertinente que la Junta como tal, reunida, legalmente instalada, pueda designar un presidente ad hoc para esa Junta o un secretario ad hoc para esa Junta. Si es que no necesariamente tiene que ser ni el presidente ni el gerente, puede ser cualquiera de los otros socios o cualquiera de los otros accionistas.
Pero en este tipo de juntas, que son juntas ordinarias, en donde se presentan balances de estados financieros, informe de gerente, si es pertinente, en la medida de lo posible, claro, por alguna circunstancia de fuerza mayor, puede darse la situación de que el gerente no pueda estar presente dentro de la junta, en cuyo caso, quien está llamado a suplir esa función de la presentación de los balances balances y estados financieros de la compañía es el presidente de la empresa, que normalmente es quien le subroga al gerente en la representación legal. ¿Puedo yo como gerente dar un poder para que alguien me represente en la junta? No sería lo más idóneo, porque si es que yo tengo un presidente, él es un administrador subrogante de la compañía, entonces es a él a quien le correspondería presentar balances, informes de estados financieros. Si aún el presidente no puede estar presente tampoco, el gerente sí puede dejar un poder, sí puede otorgar un poder especial si es que el presidente no le va a poder suplir para que se haga la presentación de los informes de los estados financieros, pero definitivamente no sería lo más idóneo, pese a que tampoco eso implica que exista una nulidad de la Junta como tal. Dice, en caso de que no realice en un año la reserva legal, ¿qué sanción puede la superintendencia emitir? A ver, si yo no estoy obligado a realizar reservas legales todos los años. Yo debo cumplir con un mínimo de reserva legal, que es lo que me manda la ley de acuerdo a qué tipo de compañía soy, si es que soy compañía anónima, si es que soy compañía limitada. Normalmente lo que me dice la ley es que si soy compañía limitada debo hacer una reserva legal de hasta un 50% de mi capital, si soy compañía anónima de hasta un 25% de mi capital. No obstante, si es que yo no he realizado la reserva legal dentro de mis balances, lo que me va a pasar es que en un momento posterior o a futuro, la compañía entre la superintendencia de compañías y me haga una inspección, una auditoría interna, digamos, a todos mis balances y demás, una revisión, más bien dicho, no es una auditoría interna, es una revisión de mis balances y en efecto vea que no hice la apropiación correspondiente de la reserva legal. Supongamos que yo esté dentro de un proceso de aumento de capital. Si es que estoy en ese proceso de aumento de capital, muy probablemente la superintendencia no me va a aprobar el aumento de capital si es que no he hecho la apropiación correspondiente de la reserva legal, o en su defecto no me va o en su defecto me va a objetar o me va a multar por no haber hecho este tema. Pero si es que yo no he hecho la apropiación de esta reserva legal y no cumplo los mínimos previstos en la ley para la apropiación de esta reserva legal, lo más probable es que pueda entrar en una causal inclusive de disolución de la compañía como tal. Sin perjuicio de eso, tampoco es muy dramático el tema, porque si es que yo tengo una notificación de la superintendencia en el sentido de que no realicé la apropiación de la reserva legal, la superintendencia a mí me da un plazo para corregir lo que tenga que corregir. O sea, no es que de una sola me va a mandar a una masiva de disolución o a una liquidación de la empresa como tal, sino que me va a dar un plazo para que yo pueda subsanar ese error en el que incurrí y pueda subsanar cualquier causal de disolución en la que puedo haber incurrido. Dice, en caso de tener vencidos los nombramientos al momento de la junta, ¿es válida esa junta? ¿Cuál sería la sanción pecuniaria que la superintendencia emitiría? Ya creo que esa pregunta quedó contestada, la junta es perfectamente válida. Así los nombramientos se venzan con el tiempo, los administradores continúan siendo administradores en funciones prorrogadas hasta que no se designe un nuevo administrador o se registren nuevos nombramientos. Y evidentemente la superintendencia no me puede imponer ningún tipo de sanción, porque este tema de la prórroga de funciones hasta el registro de nuevos nombramientos o hasta que se cambie de administradores es un tema contemplado por la ley. Entonces no me puede la superintendencia sancionar en ese sentido. Dice, en el caso de que haya sido necesario cambiar de contador en el año 2019, sería necesario dejar plasmado en Junta General que la aprobación de los estados financieros son finalizados por otro profesional
A ver, si es que consideran pertinente manejar este tema dentro del informe de gerente, quizá como una de sus observaciones, él puede dejar indicado este tema porque es, o más bien dicho, es pertinente, sí es importante que deje colocado este tema dentro del informe de gerente, porque es un tema de trascendencia financiera o contable dentro de la compañía. Sin embargo, es importante aquí considerar que quien firma los balances, quien firma los estados financieros, es decir, el contador que firma los balances y firma los estados financieros, es finalmente quien asume, en el punto de vista societario, digámoslo así, la responsabilidad sobre el contenido de esos balances y sobre el contenido de estos libros y estos asientos contables que deba realizar la empresa. Es decir, sería el contador que suscriba esta documentación y quien presente estos balances a la Junta, quien adquiriría responsabilidad inclusive frente a los socios y a los accionistas de la empresa. Dice, en una junta telemática es obligatorio poseer credenciales de ciberseguridad o se la puede hacer bajo una plataforma web gratuita. Bueno, yo creo que esto, más allá de un tema legal, porque en realidad no es que tengamos reglamentado o exista una reglamentación específica y operativa de cómo manejar estas juntas telemáticas por parte de la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia no ha emitido una reglamentación al respecto. Simplemente da esta opción de que se puedan manejar las juntas telemáticamente. Yo creo que este tema va mucho más allá y es como socios, como accionistas, como administradores de la empresa, como financieros de la empresa, qué nivel de responsabilidad tenemos frente a la información que manejamos. La información que manejan las compañías, la información que se maneja en juntas generales, estamos hablando de balances de empresas, estamos hablando de estados financieros, estamos hablando de que se tratan o se deben conocer informes que tienen un nivel que contienen información que ha manejado la empresa, know-how de la empresa. Es una información que debe ser manejada con la debida precaución, o sea, con la confidencialidad del caso. Entonces, ¿quién más que los administradores que adicionalmente tienen responsabilidad frente a esa información para precautelar lo que son los niveles de confidencialidad de dicha información? Entonces, más allá de lo que se prevea, porque como les digo, no existe un cuerpo normativo, una reglamentación específica que operativamente nos diga cómo manejar esas juntas telemáticas, más allá de eso, ya este es un tema que recae en lo que es la responsabilidad de los representantes legales, de los administradores, respecto al manejo de la confidencialidad de esa información, ¿no? Entonces, en ese punto, sí, en efecto, yo diría que es importante que existan las debidas credenciales de seguridad respecto a las plataformas que se utilicen y las licencias correspondientes. Por ahí alguien me preguntaba si es que es factible restituir los aportes para futuras capitalizaciones, restituirles a los socios o a los accionistas. La cuenta aporte futuras capitalizaciones es una cuenta patrimonial, como ustedes bien saben, es una cuenta que forma parte del patrimonio de las compañías y es una cuenta que yo, como accionista de la empresa, si es que he aportado dinero a la empresa, puedo pedir que se me registre dentro de la empresa como una cuenta aporte futura capitalización. Eso significa que en la compañía esa cuenta debe ser registrada dentro del patrimonio y me permite que yo pueda a través de esa cuenta pagar un aumento de capital que puede realizarse a lo largo del tiempo. Ahora, esta cuenta aporte futuras capitalizaciones no puede constar dentro de las cuentas patrimoniales de la compañía todo el tiempo. La Superintendencia de Compañías me da el lapso de 1 año para yo tener apropiada esta cuenta, registrada esta cuenta como una cuenta patrimonial. Y si durante ese año yo no he realizado un aumento de capital a través de esta cuenta aporte futuras capitalizaciones, esta es una cuenta que debe ser trasladada al pasivo de la compañía.
Entonces, automáticamente esta cuenta se va a convertir en una cuenta por pagar, ya sea al socio o al accionista, y pasará a ser una cuenta de pasivo. En ese punto, ya sea como una cuenta aporte futuras capitalizaciones o ya sea como una cuenta por pagar al socio o al accionista, en cualquier momento el accionista puede pedir que la compañía le restituya esos valores. La compañía le pague esos valores porque es una creencia que existe de la compañía hacia el socio o hacia el accionista. O en su defecto, utilizar esa cuenta, ya sea como una cuenta aporte futuras capitalizaciones, trasladándola a un pasivo para hacer un incremento de capital correspondiente. Entonces, sí, es viable que se la devuelva, no existe inconveniente en ese sentido. Tengo por ahí, dice... Dice, ¿es obligación dar destino al resultado económico del ejercicio o puedo acumular en los resultados acumulados? La resolución que se adopte, que adopten los socios o accionistas respecto a los resultados de una compañía son netamente de los socios o accionistas. No existe una obligatoriedad en ese sentido, ni que se repartan utilidades o dividendos a favor de los accionistas o de los socios, ni que esas utilidades tengan como destino, por ejemplo, hacer un incremento de capital. El destino que se le dé a esas utilidades de la compañía, ya sea que con eso se quiera hacer un aumento de capital, ya sea que se quiera repartir dividendos a los socios o accionistas, o en su defecto, ya sea que yo vaya a dejarles como resultados acumulados, es una decisión netamente del socio y del accionista. No tengo ninguna normativa que me obligue a mí a adoptar una decisión de una u otra manera. Si yo quiero dejar las utilidades como resultados acumulados, puedo hacerlo sin ningún inconveniente. Me dicen, ¿cómo compensar pérdidas del ejercicio con aportes de socios? Entendería yo que al hablar de aportes de socios estamos haciendo justamente alusión al tema de préstamos que hayan sido realizados por los socios o por los accionistas. Esto básicamente esto prácticamente se da o yo puedo realizar esta compensación a través de Junta General. Si es que yo quiero compensar pérdidas, ya sea con resultados acumulados o con alguna otra cuenta dentro de la compañía, yo como socio o como accionista debo resolver este tema a través de una Junta General como tal. Veamos qué más me dice. Sus funciones, dice tengo por acá una consulta que me dice que si el presidente de la empresa presentó su renuncia y no se nombró a otra persona, ¿qué puedo hacer en este caso para realizar la Junta durante el año 2019? O sea, si la Junta no ha designado otro presidente, lo que corresponde en ese punto es, número uno, que se pueda, que se realice la convocatoria a la Junta, que normalmente quien está obligado a realizar esa convocatoria es el gerente general de la compañía. Y una vez realizada esa convocatoria a Junta General, lo que tendríamos es lo que dijimos anteriormente, designar un presidente ad hoc para efectos de que este presidente ad hoc sea el que se encargue de presidir la Junta. Y bueno, la empresa tampoco puede quedarse en acefalía de quién es el administrador subrogante del gerente general. Entonces, inclusive dentro del orden del día, pese a que estaríamos hablando de una junta ordinaria destinada a conocer aprobación de informes, balances, informes de comisario, auditor, informe de administradores, etcétera. Puedo también incluir, si puedo hacerlo dentro de mi orden del día, un punto adicional para la designación del presidente de la
de la compañía. Entonces, en ese punto, lo que correspondería es netamente designar un presidente subrogante para que pueda dirigir o direccionar la junta que se vaya a realizar. Dice, ¿qué pasa con las juntas de socios durante la emergencia sanitaria? Creo que ya hemos hablado de todo este tema. Si mi estatuto me da la opción de que yo pueda realizar una junta telemáticamente, puedo hacerlo, puedo llevar adelante esa junta telemática. Si mi estatuto me da la opción de que pueda convocar a través de correo electrónico, puedo convocar a través de correo electrónico, puedo telemáticamente llevar adelante la junta. Pero voy a tener sí complicaciones a la marcha. A la marcha sí voy a tener complicaciones, especialmente si es que soy una compañía limitada, porque tal y como les decía, en una compañía limitada, como socios o los socios de la compañía pueden requerir información para revisar balances, estados financieros, etcétera, etcétera. Información relacionada con con asientos contables, libros contables, con documentación referente a los movimientos financieros que haya realizado la compañía. Y lastimosamente no voy a poder tener o no voy a disponer de esa documentación para facilitarle al socio. El socio no me va a poder pedir la documentación, sin embargo, después iba a pedir que la Junta se prorrogue porque no está o no tiene toda la información a su alcance para poder adoptar una resolución referente a la aprobación o no de balances. Dice, ¿cuántos años puedo acumular las utilidades netas a repartir? En realidad no tengo un número determinado de años. La ley no prevé un número determinado de años para acumular utilidades. O sea, no tengo una limitación en ese sentido. Pueden ser los años que los socios no quieran distribuir utilidades y las utilidades se acumulan. No tengo una norma específica referente a ese tema. Creo, no sé si es que Diego me ayuda y existen más preguntas respecto a al tema que estamos tratando. Forma gratuita. Dice, depende del estatuto y se podrá legalizar con la firma electrónica. A ver, con la firma electrónica yo puedo legalizar muchos documentos, ¿no? El rato que yo tengo firma electrónica, puedo accesar a realizar a legalizar mucha documentación y mucha información. No necesito que en mi estatuto diga que yo presidente debo tener firma electrónica o yo gerente general debo tener firma electrónica para legalizar las actas de mi junta general, porque las actas tienen que estar firmadas, ojo. Ahora, ¿cómo se firme? Ya sea físicamente o ya sea a través de una firma electrónica, en ambos casos las actas van a tener la misma validez. La firma electrónica lo que hace es pasa a suplir lo que es la firma física como tal, pero no es que la una o la otra tengan o necesite que dentro de mi estatuto se establezca la necesidad de que exista una firma electrónica para yo poder legalizar la documentación. Dice, ¿hasta cuándo se puede hacer la junta de socios? Bajo la situación actual en la que estamos, la junta de socios se la va a poder hacer o se la va a poder realizar hasta antes del 30 de junio. O sea, lo importante es que yo hasta el 30 de junio, bajo la normativa actual, que es siendo la última resolución, la 2930, que me prorroga la posibilidad de presentar informes hasta el 30 de junio, yo voy a poder realizar mi junta general hasta antes del 30 de junio. Y supongamos que esta situación persiste, muy probablemente la Superintendencia de Compañías, perdón, la Superintendencia de Compañías lo que va a hacer es emitir una nueva resolución para prorrogar la Junta. Pero ahí alguien me preguntaba si es que se puede convocar a la Junta fuera del domicilio de la compañía. En realidad eso no podemos hacer. O sea, la ley de compañías sí es clara en el sentido de decir que la Junta se la tiene que realizar en el domicilio de la compañía o se la puede manejar telemáticamente, ¿no? Pero yo no puedo, si es que tengo mi compañía domiciliada en la ciudad de Quito, yo no puedo convocar a una Junta General para que dicha Junta General se la realice en Guayaquil. O sea, en la ciudad de Guayaquil eso no puedo hacer. Yo tengo que manejarme por el domicilio de mi compañía como tal.
Por ahí me preguntan, dice, buenas tardes, ¿qué pasa si tengo una empresa con 3 años de pérdida y es, a ver un segundo, y es una constructora y se estima este año tener utilidad, creo que me decían, utilidad en el 4.º año, ¿es causal de disolución o puedo resolver en algo en la junta de este año? Sí puedo resolver, o sea, yo puedo compensar estas pérdidas con la utilidad generada para abstraerme de la causal de disolución que está prevista dentro de la ley de compañías. Es perfectamente viable. Dice, ¿se puede destinar la totalidad del total de las utilidades de reserva legal si es que todos los socios así lo disponen? Si es que quieren trasladar el tema de la utilidad a la reserva legal de la compañía, lo pueden hacer, pero es importante aquí considerar que el tema de las utilidades es un tema bastante... es un tema muy delicado dentro de las empresas, porque cualquier resolución que yo adopte respecto al tema de las utilidades, lo debo adoptar de forma unánime, ¿no? Si es que yo resuelvo enviar esas utilidades a reserva legal, esa decisión debe ser unánime, como si resuelvo utilizar la utilidad para hacer un incremento de capital, también esa resolución debe ser unánime. No sé si es que tenemos más preguntas. Ya, Diego me indica que estamos ahí con las preguntas. Amigos del gremio contable, socios del Colegio de Contadores, a todo el público en general, para mí ha sido un enorme placer poder compartir con ustedes estos temas. Espero haber absuelto las inquietudes que tengan. Estoy gustosa, estoy a las órdenes. Si es que ustedes requieren o tienen alguna consulta adicional, me encuentro a las órdenes de todos ustedes. Y sobre todo quiero aprovechar este pequeño espacio de tiempo para mandarles un fraterno abrazo a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias, y todas las bendiciones para que podamos superar esta situación que ha sido una situación muy dura, yo diría que no solo para el país, sino para la humanidad en general. Y con la bendición de Dios, desearles toda la salud a ustedes y cada una de sus familias, y también desear que juntos podamos avanzar y superar todos estos problemas que actualmente estamos viviendo y toda esta situación que estamos atravesando. Les mando un abrazo muy grande y mi mayor gratitud a los directivos del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador por esta oportunidad, y sobre todo mi admiración, como decía hace un momento, porque veo que pese a la situación en la que estamos, continúan día a día trabajando con mucho empeño por todos los colegiados de este prestigioso gremio. Muchas gracias y muy buenas noches.